conoce? El que tenía la ferretería, que después la vendió y que vive en la otra cuadra. Que nosotros no somos del barrio, señora. Y a la madre de Pipo, el que trabaja en obras sanitarias. Tampoco lo conoce. Tampoco. ¿Y a don Genaro? ¿Qué? Tampoco. Tampoco, señora. Bueno, entonces después pregúntele al patrón. Él los conoce. Seguro que son clientes de acá. ¿Qué tienen que ver? Les agarró un ataque a todos. Y no se sabe por qué. ¿Un ataque? ¿A qué ataque? No se sabe. Pero es a la cabeza. A la cabeza. ¿Cómo a la cabeza? Se ponen como locos, con perdón de la palabra. ¿Pero estaban todos juntos haciendo algo o qué? No, la mamá de Pipo y don Genaro les agarró anoche. Y a don José esta mañana temprano. Mientras no le agarre a nadie más. Pero el médico vino, señora. Sí, no le dije que vino la ambulancia. Se los llevaron a todos. Y no dijeron nada. Parece que no. Ah, qué cosa rara, ¿no? ¿Ha visto? Es lo que yo digo. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque en una de esas es un microbio o algo así. Tiene razón, señora. Va a ser mejor que no se contagie y que se vaya rápido para su casa. Sí, tiene razón. De pollito, ¿para cuándo va a estar? Una horita más o menos, ¿eh? Bueno. Tal vez, entonces. Carlos Gorostiza nació en Buenos Aires en 1920. A los 29 años se consagró como dramaturgo al estrenar El Puente, obra fundamental del teatro argentino. Entre sus principales obras teatrales figuran El pan de la locura, Los prójimos, ¿A qué jugamos? Y El patio de atrás. Además de dramaturgo y director, Gorostiza es autor de importantes novelas como Los cuartos oscuros, Cuerpos presentes, El basural, Vuelan las palomas y La buena gente. En sus obras teatrales, novelas y cuentos está presente el vínculo con la realidad, con el ser humano y con las circunstancias sociopolíticas. Es un misterio que yo nunca podré descubrir, podré develar, porque en casa no había libros, éramos muy pobres y mi padre no estaba. Mi madre tuvo que dedicarse a hacer trabajo de modista. Yo tenía 8 años cuando se fue mi padre y mi primer contacto con la lectura fue en un kiosco aquí en Santa Fe y Llorena, un italianito que tenía quejas de revistas y diarios, y yo veía las revistas y bueno, empecé a leer el Tony, Villiquen, yo tenía 9 años, ¿no? 8, Dioplan, y así de pronto un día este hombre me pidió que yo le cuidara mientras él iba a su casa que vivía en el conventillo a 20 metros, y yo le cuidaba y por eso me prestaba todas las revistas, y ahí empecé a leer Sexton Blake. Para mí Sexton Blake fue el punto de partida. Y todas las otras, ahí aparecieron todas las otras, ¿no? Los otros títulos. ¿Y por qué yo, cuando tenía 10 años, un día me enteré que había una biblioteca infantil en la biblioteca de maestros del Ministerio de Educación, ahí en el ex Pisurno, edificio Pisurno? ¿Y por qué me fui desde acá hasta allá a pie, caminando? Iba por lo menos una vez por semana a leer los libros que tenía en la biblioteca. ¿Quién me dijo a mí, tenés que hacer eso, o esto es bueno para vos? Yo era una necesidad que tenía. Y cuando tenía 14 años, no, 12 años, 13 años, tenía que salir a trabajar. Fui a estudiar máquina de escribir, fui a estudiar taquigrafía. Esto me llevó a los ambientes comerciales. Y contabilidad. Y había un profesor de contabilidad que se llamaba Nosiglia, que no tiene nada que ver con los Nosiglias que conocemos, extraordinario tipo, que un día echó un discurso hablando del patriotismo y del patrioterismo,
un 25 de mayo, dejó a todos callados, no los saludaba muy bien el director y el vice y los demás. Y un día llegó y nos habló de las fuerzas morales de José Ingenieros. Desde entonces, bueno, el día siguiente lo fui a buscar, me costó 20 centavos el libro, usado, ¿no? Y desde entonces, jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado, y juventud, juventud sin perfume. Bueno, es una serie de conceptos y frases que siempre pusieron en mí desde esa edad, ¿no? Ahora, ¿por qué después empecé a escribir? ¿Por qué no empecé a pintar? Porque yo tenía un espíritu así creativo y la imaginación me ordenaba. Yo creo que por pobreza. Yo creo que si hubiera nacido en otro hogar pudiente, ¿eh? Con un piano, por ejemplo, ¿no? Yo hubiera sido músico, ¿no? La música. Pero con un lapicito y un papel uno tiene solucionado el problema de su imaginación. Entonces escribe, ¿no? Y la pintura necesita también una tela y pincel. Yo creo que por eso me dediqué a escribir. A los 14 años escribía poemas sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? O sobre el amor, ¿no? Y sin embargo, paralelamente, me gustaba el escenario, me gustaba crear, ¿no? Después comprendí con el tiempo que no era mi necesidad de ser actor, a pesar de que lo fui, sino la creación del personaje. Pero esto fue paralelo y empecé a escribir, en cierto modo me publicaban unos poemas en alguna revista literaria, algún cuentecito. Y de pronto en Retablo de Títeres había muy pocas obras. Había una de Javier Villafañe que se llamaba el Trenzas de Oro y el Caballero de la Mano de Fuego, que lo llevábamos por los hospitales y por las escuelas rurales, ¿no? Y a veces tenían que hacer los dos personajes, ¿no? El Caballero de la Mano de Fuego y Trenzas de Oro, ¿no? Estaba con los dos muñequitos, ¿no? Y me divertía muchísimo viendo a los chicos cómo reaccionaban, las caras, es extraordinario. Pero un día, claro, queríamos crecer más y vimos un espectáculo en La Máscara que se llamaba Volpone, muy bien hecho, mucho mejor que en el Teatro del Puerto. Yo tenía la gran condición de entregarnos a Shakespeare en un escenario, a Gogol, ¿no es cierto?, a Roberto Arlt. Yo asistía a los estrenos de Roberto Arlt, ¿no?, en el Teatro del Puerto, donde está ahora el San Martín, ahí era el teatro. Pero no lo hacía bien, además a él no le importaba Barletta. Él decía que los actores tenían que decir el texto y nada más. Era una teoría que ya había en aquella época. Pero en La Máscara, dirigida por Ricardo Passano, padre, por supuesto, había un buen... Entonces fuimos a entregar nuestro trabajo con mucha timidez, porque vimos un cartel que decía: el teatro no es un templo, es un taller, decía ahí adelante. Y bueno, con qué temor, con qué prudencia fuimos. Mire, nosotros somos muchachos que tenemos un teatro de títeres, ¿por qué quieren? Y si pudiéramos trabajar, vengan para acá. No, que necesitaba gente que trabajara. Bueno, y ahí empecé como actor. Cuando yo estrené El Puente, varios críticos comentaban que yo había bebido en Florencio Sánchez. Yo no había leído a Florencio Sánchez, yo había leído muy poco teatro. Ya me había leído todos los tomos de Freud, todos. Había descubierto a Freud en el 39, cuando Freud se murió, a través de un libro de Stefan Zweig que se llamaba, bueno, la biografía de Freud. Después, la literatura rusa, la literatura norteamericana, ¿no?, con Faulkner y Dostoyevsky para mí como dos guías ahí. No tanto la francesa, un poco más la inglesa, la argentina por supuesto.
mucha poesía, pero mucha psicología. No teatro. Entonces, cuando yo tuve el éxito del Puente, me pregunté a qué se debe esto. Yo había escrito 3 horas para títeres, ¿no? De pronto escribí esto como una especie de reacción, pero yo soy un dramaturgo. Y escribí El fabricante de Piolín, que dirigió para Narciso Ibáñez Menda, que a mí no me gusta nada, no lo tengo incluso incluido en mi, ¿no? Fue un éxito muy grande. Fueron en el Teatro Nacional, ¿no? Que ahora cuando se cumplieron los años del Teatro Nacional se olvidaron de que ese año, junto con El fabricante de Piolín, hubo un estreno extraordinario que fue La muerte del viajante. Porque Narciso, cuando me pidió la obra, yo la había escrito ya, digo, yo quiero hacer la suya, pero hacemos medio año la suya y medio hora la obra de Miller. Pero sí, cómo no. Yo no la conocía, la obra de Miller había sido escrita en ese momento. Cuando la vi, dije, qué vergüenza mi obra al lado de La muerte del viajante. Se lo dije públicamente además. Pero, bueno, y seguí insistiendo. Yo tenía una técnica natural, no sé por qué, que me hizo escribir obras, por ejemplo, de mucho éxito, como Marta Ferrari, en el 51, con 2 años de éxito. Siempre con un nivel que yo puedo darle, ¿no? De pronto hice una adaptación de una novela de Guillermo Haus, El último perro, un trabajo muy dificilísimo, ¿no? Porque una novela muy horizontal. Sin embargo, bueno, fue realmente un éxito grande, pero no era mi voz, no era mi lenguaje, a pesar de esos éxitos. Y lo encuentro parcialmente con El pan de la locura. Yo digo, creo que lo dije en el escenario, me acuerdo hasta el traje que yo tenía puesto, ¿no? Y en el lugar en que estaba ubicado. El Cervantes para mí tiene de todo en la memoria, ¿no? Yo ahí fui a ver las primeras obras, ¿no? Originalmente. Y yo dije, ahí sí que sigo buscando fue como un desafío, ¿no? Yo quiero decirles que yo con esta obra, sigo buscando mi lenguaje. Porque yo sé que ahí estaba, pero no estaba del todo. Todo aquel que ha subido a un escenario alguna vez en función de actor en un espectáculo, tiene la respuesta. Porque aparece algo que no aparece, que no puede aparecer en los medios técnicos, ¿no? Que no puede aparecer en el cine ni en la televisión, que es el fluido que se conecta el espectador con el actor. Es impresionante como en algunas escenas tiene una calidad, en otras escenas tiene otra calidad, de un día varía al otro día, pero es la presencia concreta de ese fluido, ¿no? Es decir, el hombre que está diciendo un texto escrito por otro hombre y que es recibido por otro hombre. Es el hecho común, físico casi. Y esto no ocurre en la televisión ni en el cine. Cuando apareció el cine, yo recuerdo muy bien, no porque yo estaba en aquel momento vivito y coleando, pero sí, yo recibí un poquito la oleada de aquello, sobre todo con el cine sonoro, que yo cuando apareció el cine sonoro, yo recuerdo muy bien, porque yo era chico, que el teatro iba a desaparecer. Después vino la televisión y el teatro iba a desaparecer. Vendrá el holograma, porque yo creo que vendrán los hologramas, ¿no? Acá en estas salas aparecerán los actores de pie. Y el teatro siempre sobrevivirá por esta razón, porque existe esa comunicación. Sumado a esto, el hecho de que dentro de cada individuo, yo conozco muy poca gente que no haya querido en algún momento ser actor. Todo el mundo tiene aquella cosita, ¿no? Aquel venenito que me hubiera gustado a mí. Es decir, ¿por qué? Porque el teatro es juego. El teatro nace con el chico, viene con el chico. Y si uno observa a los chicos, están haciendo teatro. Y después, esa cosa terrible que es la madurez, ¿no? Y que elimina tantas cosas en el ser humano, elimina también la capacidad de juego.
el hecho de la concurrencia a la creación, ¿no? Porque son 200 a veces espectáculos, pero son 200 espectáculos de los cuales 180 a lo mejor, o 150, tienen una representación por semana, ¿no es cierto? Llevaban 10 personas, como decías. Porque este país es muy curioso, sobre todo nuestras grandes ciudades, donde hay más pintores que la gente que va a ver las exposiciones. Hay más escritores que los que compran libros. Hay más gente que estudia teatro y que va, que a los que van a ver estos espectáculos. Es una ciudad, un país de creadores. ¿No? Pero ocurre que esto tiene su limitación, ¿no? Porque ¿quiénes son los que van a hacer teatro? Son muchos equipos de estudiantes. Lo que es importante ahora es que, entiendo yo, y esto es una especie de teoría, de modesta teoría que yo tengo, es que en los momentos de importancia, momentos graves, problemáticos de la humanidad, es cuando aparecen las cosas fuertes del arte. Esto lo vemos a través de la historia, ¿no? Es como que donde la ética está tambaleando, aparece la estética, ¿eh? Corre las fronteras y corrige, compensa la ausencia de los valores éticos. Cuando ocurren los problemas económicos, siempre ocurre esto. En este caso nuestro, que parece que estamos recuperando una situación económica más favorable, no es esa la razón, sino la falta de ética. La corrupción permanece, los hechos corruptos en todos los terrenos permanecen. Los años que tuvimos de dictadura militar, donde los casos corruptos no han aparecido como deberían haber aparecido, los años de Menem, ¿no? Todo esto ha dejado un sedimento realmente tremendo, tremendo. Faltará mucho tiempo para corregir, para que este sea un país realmente con cierto sentido de la moral. Entonces aparece la estética. Es como una necesidad. Esto puede parecer un poco caprichoso, pero no es así, ¿no? Y yo creo que esta es la necesidad que tienen los jóvenes. Tienen necesidad de atrapar la estética y con ella luchar, puede ser esa palabra, ¿no?, contra esta falencia ética que existe en la sociedad. Yo creo que por acá viene la... Yo he llegado a mis días creyendo en algo. Yo diría que casi es lo único en que creo. Es en lo que se suele decir que es el instinto de conservación del hombre. Por eso no creo que el hombre muera por voluntad propia. El hombre no se suicidará ni con bombas atómicas. Yo creo en la supervivencia del hombre, así como pienso en la supervivencia del teatro. Y yo creo que si el hombre pierde la imaginación, es una forma de suicidio, porque la imaginación es lo que alimenta el acto humano. Era cuadrado, liso, metálico, con 2 bancos de metal colocados a lo largo de las paredes. Y nada más. Ni un agujero, ni una fisura, ninguna conexión directa con el exterior. No podía adivinar por qué y por dónde entraba la escasa luz que en ese momento le permitía ver, por ejemplo, el banco de enfrente. La luz entraba como el ruido por cualquier parte, y era el mismo ruido a ciudad de antes, aunque desplazado ahora a un segundo plano por las quejumbrosas explosiones del motor en marcha. Desde que yo estrené El Puente hasta que edité la primera novela, pasaron varios años, pero yo siempre escribía 1 página, 2 páginas, 3 páginas de esa primera novela, que después rompía y empezaba otras, pero siempre
interrumpido por el teatro, porque como mi trabajo en el teatro era no solamente escribir el teatro, sino también ponerlo en escena. Yo ponía en escena La nona de Cosa, o La fiaca de Talesnique, ¿no? O La valija de Mauricio, ¿no? O En el exterior. Entonces el tiempo tiene solamente una posibilidad, ¿no? No podía dividirla por dos, pero siempre aparecía un día que yo escribía un comienzo de novela. Fue que tuve el tiempo en el 74, porque no podía escribir, no podía estrenar, no podía hacer teatro. Y ya entonces sí, ya dije, no, esto me gusta mucho, tengo que hacerlo. Y entonces cuando aparece el tema, de pronto me aparece Cuerpos Presentes. Me parece que tienen su índole. La novela tiene su índole, el teatro tiene su índole, ¿no? El poema tiene su índole. Uno puede adaptar de pronto un poema como hizo una obra que yo monté que se llama Espérame, ¿no? De un autor ruso, que escribió un poema que le dice a su mujer que estaba en Moscú, él en el frente, al irse le dice, espérame, yo volveré. Que es hermoso ese poema, ¿no? La mujer sabe que él va a volver y lo dan por muerto, pero él vuelve, ¿no es cierto? Y eso se convirtió en una obra de teatro que yo monté en el Teatro La Máscara, pero pocos casos así para mí. Por ejemplo, yo trabajé en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, una adaptación, muy buena adaptación de un autor francés, pero en general, cuando tiene ¿cómo va a ser uno Montañas Mágicas en teatro? ¿No? Pero sí se puede hacer en cine, la que hizo Del Bogart, ¿no? Muerte en Venecia, ¿no es cierto? Hay algunas veces, pero tienen su índole. Entonces, de pronto me parece Cuerpos Presentes con índole de novela. Entonces yo ahí dejo de hacer teatro y escribo una novela, ¿no? Porque ahí hace falta meses, a veces años, ¿no? Y bueno, fue bien la novela, siempre, claro, el dramaturgo escribía la novela, ¿no? Y hasta que al fin escribí también Vuelan las palomas, y se me ocurrió, no se me ocurrió a mí, sino se le ocurrió a un amigo, mandar Planeta, no, 500 novelas, a todos jóvenes. Bueno, la mandé y me dio el premio, ¿no? Vamos, anímese. Usted quiere saber a qué organización pertenece esa chaqueta, el escudo, el uniforme en su conjunto, en suma, todo ello. No, bueno, pero no quiero que usted se moleste. Mi curiosidad es una curiosidad, nada importante. Pero sí que es importante, lo es. Y por favor no sea tan modesto. Mire que a veces la modestia termina siendo un vicio, ¿comprende? Además lo felicito por su curiosidad. ¿Qué sería del mundo sin curiosidad? Paso a informarle entonces. Yo pertenezco a la organización que en estos momentos está aquí, velando por vuestra seguridad. El CEPRETOC. Y ese escudo distingue al CEPRETOC. CEPRETOC. Ajá. Cuerpo Especial de Preservación del Toque de Queda. Hoy vos le preguntás a los actores, no solamente autores, ¿no? Sino a los actores general de teatro abierto, ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? Y te dicen lo que te digo yo, mi momento más feliz de mi vida desde el punto de vista profesional, artístico, ha sido el teatro abierto. No creo que sea igualable en el futuro, porque dijimos a los que teníamos que decirle lo que queríamos decirle, nos incendiaron el teatro, seguimos diciéndole lo que queríamos decirle, le ganamos y le dijimos al pueblo argentino que los estaba esperando en la calle, por eso pasó lo que pasó, ¿no? Y esto, ahí se confunde, como decía bien, el arte con la realidad que nos rodeaba, ¿eh? Era de madrugada. El sargento no tuvo necesidad de despertar los 8 soldados. Les gritó las primeras órdenes en el galpón donde habían permanecido en vigilia toda la noche. Les repitió las mismas instrucciones de la noche anterior y los hizo marchar ruidosamente por pasillos oscuros y silenciosos hasta llegar al patio donde se iba a llevar a cabo la ejecución. Ignacio
recorrió este larguísimo camino tratando de descubrir a su alrededor un cuerpo, un rostro, una minúscula pista que le revelara la identidad del condenado a muerte. Un anarquista era la única voz que había estado rondando toda la noche por el ámbito del improvisado cuartel militar. Yo creo que todo creador de cualquier nivel, ¿no? Siempre que sea serio, ¿no? Lo que está dentro de él como elemento inconsciente generalmente es la búsqueda de la verdad, encontrar la verdad. Se basa en la realidad que lo rodea. No puede ser de otra manera. Aún los que creen que no les importa, ¿no? Y acá vale mucho esa frase de Brock que dice lo inexplicable de la realidad, ¿no? Está en la ilusión, ¿no? La realidad existe. Cuando Picasso escribía sus cubistas, sus cuadros cubistas, eran realistas también, ¿no? A mí cuando me pregunto si soy realista digo que no, que yo soy republicano, ¿no? No se puede, ¿no?, categorizar así. Entonces, basado en esa realidad, se escribe como se quiere, como se puede, como se necesita, pero en el fondo está aquella necesidad de buscar la verdad. Lo que ha cambiado en mí, poco a poco, ha sido el descubrimiento de que esa verdad absoluta, no existe.